Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más al canal. Antes que nada, agradecer a todos los que siempre comentan, comparten, reaccionan y me escriben, en especial a Milton Mero, Vladimir Andrés, Rush. De verdad, cada comentario cuenta, cada like ayuda y cada uno de ustedes mantiene viva esta comunidad gamer que busca lo mismo: diversión, respeto y juego limpio. Pero hoy tengo que hablarles de algo que no puedo dejar pasar. Algo que nos tiene molestos y que afecta directamente la salud competitiva de Bloodstrike. Resulta que Bloodstrike decidió volver a darle el verificado a Prophetab, un jugador que, según denuncias dentro de la comunidad, entregó su cuenta a un hacker para subir de rango. Y lo más increíble, ese mismo hacker aparece entre los mejores del servidor. Sí, creo que algunos conocen a un supuesto Migo. Según varias denuncias y grabaciones compartidas por miembros de la comunidad, Migo sería el tramposo que utilizó un hack en la cuenta de Prophetab. Se alega que en sus transmisiones de kills oculta su nombre para cambiarlo seguido dentro del juego, para que no lo reconozcan en la tabla de los tops. Estas prácticas son muy graves y deben ser investigadas. Muchos de nosotros pasamos horas practicando, mejorando nuestra puntería y aprendiendo estrategias para subir con esfuerzo. Ver que este tipo de personas tramposas sigan en el top y reciban trato preferencial es frustrante y desmoralizante. Queremos gente más responsable y no solo un montón de charlatanes. Esto no se trata solo de nombres o rivalidades, se trata de la responsabilidad que tienen los desarrolladores y moderadores del juego. Bloodstrike tiene que garantizar que sus verificaciones y reconocimientos no premien a quienes vulneran las reglas, ya que ni el propio Bloodstrike sería transparente si viola sus propias reglas. Este tipo de situaciones no solo atentan contra el ranking, sino contra la confianza de todos los jugadores. Hay streamers pequeños y jugadores dedicados que intentan crecer con trabajo honesto. Ver que hay quienes usan trampas y permanecen activos, en lugar de ser baneados, es muy repugnante y desalentador. Cuando sospechas que alguien está usando hacks y además se le ve activo en el servidor, la sensación es: ¿para qué respetar las reglas? No tengo nada contra este chico Prophetab, pero si hay algo que no me gustó, es que él no hizo específicamente un video donde aclare el tipo de lacra que es Migo. Según se solo dijo algo sobre el tema en uno de sus live, pero eso lo ven en tiempo real y luego queda en la nada. Por eso pedimos claridad. ¿Por qué Migo, según denuncias, está jugando en vez de estar sancionado? ¿Por qué el verificado se devuelve sin una explicación pública? La transparencia fortalece la comunidad. La opacidad la destruye. Hoy hago un llamado a toda la comunidad. No nos quedemos callados. Si tienes pruebas, clips, capturas, grabaciones, súbelas o compártelas y denuncia para que la misma comunidad se entere de la realidad. Yo no puedo compartir nada de eso, ya que la net me tumba el canal. Ya me ha eliminado 2 videos de mis propios gameplays de Bloodstrike solo por decir la verdad, así que quiero evitar que me terminen de joder. Y ya saben, la comunidad puede cambiar el rumbo de este excelente juego, pero mal administrado. Comentemos en redes, etiquetemos a los moderadores y pidamos una investigación pública y contundente. Gracias por quedarte hasta el final. Esto no es odio ni persecución, es exigir justicia y juego limpio. Si estás conmigo en esta lucha por un Bloodstrike honesto, deja tu like, comenta y comparte este video con tus pruebas si las tienes. Nos vemos en la próxima partida, Strikers. Que gane el mejor, no el que hace trampa. Tropezando en la vida buscando tu verdad, pero solo hay tristeza en tu oscuridad. Sería un despropósito intentar decirte que en este juego solo sabes perderte.